Bienvenidos a Claves de Alzheimer, el programa que realizamos con el apoyo oficial de las fundaciones Reina Sofía y Pascual Maragall en el Año Internacional de la Investigación en Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas. Hoy vamos a hablar de Alzheimer desde el punto de vista de la realidad y la certeza. ¿Qué se sabe realmente sobre esta enfermedad? Sobre su origen, sobre su diagnóstico, sobre cómo enfrentarnos a ella. Hoy está con nosotros Pablo Martínez. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Pablo es el director de la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer de la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía. Pablo, ¿por qué es tan difícil la investigación en Alzheimer? ¿Por qué es tan difícil conseguir datos objetivos y reales sobre qué está pasando con esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la enfermedad acontece en el cerebro. El cerebro es un órgano sumamente complejo, tiene multitud de funciones y además es bastante inaccesible. Solo recientemente, en las últimas décadas, hemos conseguido tener, por ejemplo, un buen acceso de imagen para ver simplemente la estructura cerebral. Su funcionamiento también es muy complejo y muy variado. Intervienen cantidad de neurotransmisores, de péptidos, de diferentes moléculas que hacen que su estudio sea realmente muy difícil. Y en concreto, sobre la enfermedad de Alzheimer, quizá uno de los puntos más importantes es que no sabemos su etiología. La causa real de la enfermedad de Alzheimer se conoce solo en un porcentaje mínimo de los casos, que son aquellos casos de claro origen genético. En el resto, en la inmensa mayoría, suponemos que hay una interacción entre una predisposición genética más o menos marcada y diversos factores ambientales que pueden estar influyendo en la presentación y en el desarrollo de la enfermedad. ¿Hay alguno de esos factores medioambientales que ya se ha conocido? Hombre, conocemos algunos, por ejemplo, el nivel educativo de las personas. Parece que el hecho de que una persona, por ejemplo, sea analfabeta, nunca haya estudiado, no haya tenido acceso a la cultura, puede de alguna forma promover que la enfermedad se presente quizá antes y quizá con más facilidad. Ese es uno de los que hay. También podría ser, pues quizá el haber tenido un mal desarrollo corporal durante la infancia, por ejemplo, por un defecto nutritivo, etc. Pero a ciencia cierta, como digo, quitando la edad, que es el factor más claro y más evidente, es decir, esta enfermedad se presenta mucho más frecuentemente con el envejecimiento. Y este papel de lo que se ha llamado reserva cognitiva, pues pocas cosas más sabemos, con certeza. Vamos a ir por partes, vamos por ejemplo al cerebro. ¿Qué se sabe ya de lo que está pasando en el cerebro de una persona con Alzheimer? En una persona con Alzheimer, probablemente décadas, incluso antes de que empiece a ser manifiesto desde un punto de vista clínico, empieza a haber unas alteraciones en la morfología del cerebro. Se pueden manifestar por la presencia de esas placas seniles, por la presencia de degeneración neurofibrilar, por pérdida de sinapsis, por dentro de las conexiones que tienen las neuronas, la pérdida de las espinas dendríticas, hay alteración de neurotransmisores, etc. Eso sabemos que ocurre.
y es cierto y se comprueba diariamente. Lo que, como digo, no sabemos por qué se pone en marcha todo ese mecanismo. Y cuando llegamos a observar estas cosas, pues resulta que los individuos parece que llevan años enfermos. Entonces, estamos viendo un poco las consecuencias del terremoto, en vez de saber la causa que está provocando el terremoto. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Qué certeza hay en el diagnóstico actual? El diagnóstico actual, el de rutina, en la práctica clínica diaria, se realiza, aparte de por la historia médica del paciente y la historia familiar, se realizan una serie de test neuropsicológicos y se realiza una exploración neurológica, clínica general, y se descartan, mediante neuroimagen y ciertos análisis, una serie de enfermedades que se pueden comportar de manera similar al Alzheimer, pero que no son Alzheimer. Entonces, con estas condiciones, y si además el paciente cumple unos criterios que están internacionalmente aceptados para decir que el caso es una enfermedad de Alzheimer posible o probable, pues con esto se hace el diagnóstico clínico. El diagnóstico definitivo, actualmente de rutina, solo se tiene con el examen neuropatológico del cerebro. Bien es cierto que, bueno, como consecuencia de la investigación, que en este sentido está progresando muy rápidamente, hoy contamos con otros medios que hacen que el diagnóstico pueda ser más precoz y mucho más certero, porque con eso que he contado podemos decir que la sensibilidad y especificidad diagnóstica para una enfermedad de Alzheimer es de alrededor del 80-85%. Con el añadido de, por ejemplo, los hallazgos de proteína beta-amiloide y tau y su relación en el líquido cefalorraquídeo, con el depósito de amiloide que se puede ver ahora en el cerebro gracias al PET, etc., esa certidumbre puede llegar a mucho más, puede acercar al 90 y muchos %. Pero no es un mecanismo que esté todavía implantado para el diagnóstico en la clínica habitual. Se están buscando cosas para esto, pero aún no hemos llegado. Eso te quería preguntar, porque está extendido, o sea, no sé si, por ejemplo, en toda Europa o en toda Europa, Estados Unidos, ¿se manejan los mismos criterios en el diagnóstico de Alzheimer? Sí, los criterios internacionales, los que conocemos del National Institute of Neurological Disorders and Stroke, son internacionales. Los que se han propuesto para investigación, que se propusieron hace unos pocos años por el profesor Dubois y colaboradores, también se están, yo creo, aceptando porque son muy lógicos y muy evidentes. Y ahora recientemente se han revisado, incluso se pretendía hacer una modificación, pero ya están surgiendo críticas y esos, por ejemplo, todavía no están implantados del todo. Pero actualmente tenemos criterios para diagnóstico en la práctica clínica y tenemos criterios para investigación. Y esos yo creo que se puede decir que son considerados aceptados universalmente y desde luego manejados por todos. ¿Y qué pasa cuando porque me imagino que hay diferencia incluso por ciudades? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, del mundo rural, de una persona que pueda tener Alzheimer en un estadio a lo mejor inicial o moderado, en zonas rurales. ¿Es fácil acceder al diagnóstico igual que en una ciudad como Madrid o como Barcelona o como Valencia? Pues depende, porque hay, por ejemplo, situaciones en las que se considera en medios, por ejemplo, con poco desarrollo cultural y aislados, donde la vida es relativamente sencilla, es decir, donde no hay que introducir 5 PIN diarios para que diferentes máquinas que tenemos que manejar en la actualidad funcionen, pues se puede pasar mucho tiempo antes de que se llegue a notar algo realmente llamativo en el paciente, ¿no? Fíjese, en un pueblo rural, por ejemplo, en que una persona lo único que tiene que hacer a lo mejor es salir al campo a recolectar cierta cosa y tal, pues eso ya depende de una rutina, y el que haya perdido pues memoria para repetir una historia, pues es que nadie lo comprueba. A lo mejor tampoco hay manejo de dinero diario, en fin. Hasta hace poco muchas de estas cosas se pensaban que era una parte del envejecimiento normal. Claro, hoy sabemos que es patológico y desde luego lo que sí ocurre es que con la accesibilidad de las personas a la sanidad y a los especialistas, cada día el diagnóstico es mejor y más temprano. Te lo preguntaba también porque a la hora de hablar de Alzheimer es muy difícil contar cifras. Es decir, hace un momento hemos puesto una cifra de población afectada mundialmente y tú me decías, no, ya son más. ¿Eso es por la falta, porque sospecháis que hay gente sin diagnosticar? Fundamentalmente es porque los criterios que se utilizan para hacer algunos de estos estudios son variables y la metodología. Luego también depende en qué poblaciones se hagan.
Hay poblaciones más envejecidas y menos envejecidas, con lo cual las prevalencias varían de una población a otra. Así es que en todos estos casos de estudios epidemiológicos aparece una horquilla, un rango de variación. Y eso es lo que hace que cuando se suman varios estudios juntos, pues puedan ir a un rango muy grande de variación, desde unos casos que parecen relativamente pocos hasta otros donde parecen que son demasiados, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos manejamos con unas medias, con unos promedios que son los que más o menos suponemos que deben estar en lo cierto. Pablo, para terminar, trabajas en un centro que tiene la ventaja de tener una unidad de investigación, también una unidad de tratamiento y residencia. Estáis muy cerca de los pacientes. ¿Qué ventaja aporta a la investigación esta cercanía? La inmediatez, es decir, nosotros tenemos a los pacientes allí a diario y los protocolos que se utilizan para su revisión, por ejemplo, las cosas relacionadas con la analítica, etcétera, pues son parte de la rutina diaria dentro de la institución, tanto para la parte asistencial como para la investigación. Y luego tenemos una cosa muy importante, es por ejemplo para aquellos pacientes que donan el cerebro y fallecen allí, la extracción del cerebro es inmediata y en unas condiciones óptimas, lo cual es muy bueno para la investigación. Muchas gracias, Pablo, y mucha suerte, mucho ánimo con todas las investigaciones. Pasamos un momentito a publicidad y volvemos. Tenemos con nosotros a María Jesús Morala, que es directora de comunicación de la asociación AFAL Contigo. María Jesús, bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante crear una asociación de pacientes y de cara también a la familia, ¿no? ¿Qué aportáis en general y qué aporta AFAL Contigo? Bueno, pues una enfermedad como esta, cuyas causas no se conocen, no tiene cura, no se puede frenar de momento y hasta que no se conozcan las causas no se va a poder prevenir, nos encontramos con que la clínica tiene un papel bastante limitado. Entonces, más que el curar, tenemos que pensar en el cuidar. Y en esos aspectos del cuidar, los que más sabemos somos las familias con Alzheimer. Decimos familias con Alzheimer porque en la casa en la que entra el Alzheimer no afecta solo a la persona diagnosticada, sino a toda la familia. Entonces, las familias se reúnen, crean asociaciones para poder ayudarse unas a otras, para poder pues conseguir información, formación también en cómo hacerlo mejor y tener apoyos y sobre todo también ser representadas ante las instituciones para conseguir mejoras. Ese es el papel de una asociación de pacientes y concretamente de la nuestra. ¿Hace a veces una asociación de pacientes el papel que debería hacer la Administración? Hombre, la Administración, la verdad es que si tuviera que hacer todo el papel que hacemos nosotros, la verdad es que hacemos muchas cosas. Pero bueno, sí que lo cierto, la Administración tendría que hacer más de lo que hace, y ahí en eso estamos, dando guerra siempre, unas veces con más éxito y otras con menos. Pero bueno, también las familias estamos satisfechas de esta unión entre nosotras y de conseguir establecer también criterios de qué es lo que es útil y después reclamarlo a la Administración. A veces ensayamos programas que vemos que son muy buenos para los enfermos o para los cuidadores y vamos a la Administración y le decimos, mire, pues por ejemplo nuestro programa de estimulación al enfermo leve y joven a través del deporte, pues debería ser apoyado por los ayuntamientos. ¿Me podrías dar 2 o 3 puntos clave que serían necesarios incorporar ahora a lo que es el apoyo a las familias desde el punto de vista también de la Administración? No sé si apoyo de cara a cuidadores, residencias, 2 o 3 puntos claves. Creo que la Administración sería suficiente con un punto clave, que es desarrollar de forma eficaz la actual ley de dependencia.
porque teníamos todos mucha esperanza, surgió la ley, ya surgió con escasos recursos económicos y esta crisis actual ha venido todavía a empeorar las cosas, con lo cual lo que era una esperanza se ha convertido en una decepción. Solo con que se desarrollase adecuadamente esa ley ya nos daríamos por bastante contentos. Bueno, tenemos también con nosotros a Víctor Huertas. Víctor, bienvenido. Gracias. Víctor es una de las familias afectadas, concretamente Víctor, su mujer. Mi señora. Tu señora, Mercedes. Mercedes. Además tiene un Alzheimer que empezó a una edad muy temprana, ¿verdad? Empezó como con 50 años. Sí, bueno, la primera consulta, aunque en ese momento no la dictaminaron, nos derivaban a otro campo, pues fue hace ya 8 años largos. En tratamiento ya, desde que la dictaminaron definitivamente, lleva 6 años. Su caso además es un caso muy especial, lo comentábamos al principio, porque no es normalmente las familias tienen a su padre o a su madre con Alzheimer, pero es quiero decir, más excepcional que sea tu propia pareja, ¿no? ¿Cómo apareció la enfermedad? ¿Qué notabas? Pues me notaba un poco el abandono en la casa, el egoísmo, o sea, el comportamiento casi como un niño que solo quiere cosas para él y no piensa en los demás. Pues eso, al punto de yo sentirme como que aquella no era mi casa, de alguna de las maneras. ¿No reconocías a la mujer con la que te habías unido, a la que te habías unido? Por supuesto que no. Vuelvo, como te comentaba, a mí no me importa decirlo, yo pensé en llegar a separarnos y vuelvo a insistir, nos conocemos, yo tenía 18 años, ahora tengo 63, ella tenía 14, o sea, con eso yo creo que está todo dicho y yo la quería mucho, de hecho, bueno, y llegué a un momento de plantearme el separarnos, comentarlo con mis hijas, y fueron mis hijas las que me dijeron que le pasaba algo a mamá. Pues bueno, yo lo que quería es que me dijeran qué es lo que le pasaba, porque yo lo entendía que era pues eso, que una cosa se había acabado, que se había vuelto egoísta, que bueno, por los años, yo no sé, esas cosas en las que pienso. ¿Creías que no te quería a lo mejor? Pues hombre, esos son síntomas, simplemente. ¿Cómo conseguiste el diagnóstico? Pues estamos hablando que ha sido difícil, sobre todo si estamos hablando de una enfermedad. Ella en principio no quería ir al médico, bueno, porque ella en realidad, pues, digamos, físicamente mejor que yo. Como dicen Virginia y en la asociación, nuestra psicóloga, están de 10 ellos, a veces mejor que nosotros. Entonces ella, como no, además hoy día no admite, ya le pregunta y dice que sigue estando bien, nunca ha querido ir a los médicos y tal. Entonces nos costó, echamos manos del médico de familia, tuvimos la suerte de que el médico de familia había tenido un caso con su madre y nos aportó mucha ayuda, fue el que nos derivó al neurólogo, que en principio, ya digo, el primero que le trató no lo relacionó con un trastorno de la personalidad y dejó de ir, no quería ir tampoco ya a las consultas, cambió y conseguimos con el actual, Miguel Ángel García Soldevilla, que muy afable, muy atento, incluso nos llamó a casa para ver si conseguía llevarla y bueno, de esas cosas. Conseguimos un día convencerla, entre mis hijas y yo, de esas cosas que te... Y nos costó bastante llevarla y que llegara a ese diagnóstico. O sea, le tuvo ya que hacer una serie de pruebas adicionales a las que le habían dicho. Le hizo un test específico del test de Barcelona, que aunque no era su misión, se lo realizó un par de veces y ya simplemente con el test ya nos llegó a decir que había, no sabía exactamente, que hasta que no dio las pruebas y tal, pero que había. Y ya nos relató todo el proceso que iba a seguir aquello. ¿Has asumido la enfermedad? Plenamente, si soy sincero, plenamente todavía no, porque te cuesta el ver a una persona que ya no es la que era, y te cuesta pues que normalmente son reacios a nuestras indicaciones, las que vienen de fuera las aceptan mejor y hay veces que cuesta, pero bueno, es un hecho, yo soy consciente y hay veces que tienes que dar cuatro voces ahí por dentro o por fuera para desahogarte. Tengo la voz un poco... pero cuesta. Plenamente, ya digo que todavía dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es tu relación ahora con ella? ¿Qué relación tenéis de pareja, de matrimonio? De pareja ya hace muchos años, además una de las primeras cosas que me preguntó el neurólogo, que eso se terminó, eso se fue diluyendo poco a poco, incluso pues era otro de los puntos que yo veía que había un desinterés cada vez mayor y total, o sea, eran cosas puntuales, y ahora, hace ya por lo menos 5 años, eso pasó a la historia, la relación sexual de pareja. Luego, la otra relación de convivencia,
Pues yo ya soy el que me encargo de todo en casa, porque no hay otro remedio, porque era un peligro para ella entrar en la cocina, tal, porque no controlaba ni tiempo, ni se me cortaba, se me quemaba, en fin, 40.000 cosas. Y claro, ella ha sido siempre ama de casa, con lo cual le ha costado mucho más asumir eso, al punto de que me tengo que poner serio para que abandone la cocina, que intenta de vez en cuando entrar, pero es un peligro para ella, para nosotros y para todos. Y entonces, pues, conversación con ella, pues no, ya no hay una conversación que puedas tener razonable con ella, porque es como un niño. O sea, piensa siempre en ella, de alguna forma. O sea, es ya imperativa, o sea, ya está acostumbrada incluso a que yo procuro poner la mesa, porque lo mismo, ya el equilibrio ya no es el adecuado, aunque le dejo a veces, bueno, si se rompe algo, pues se ha roto, pero bueno, ya echar las manos para todo, conseguir el aseo personal es muy complicado. Y hay veces que se sienta a la mesa, estoy sirviendo y me falta las pastillas y me falta el agua, y digo, espera, que estoy con ellos, o sea. Entonces hay veces que un poco te sientes, pues así, un poco perdido. Sobrepasado, me imagino también. ¿Eh? Sobrepasado, me imagino también. Sobrepasado, sí. Hay veces que se va uno sobrepasado. Nos descargamos cuando vamos a la asociación. O sea, eso nos sirve de... Ese es el papel fundamental que comentaba también. No es el consuelo de muchos sí. de tontos. Yo vuelvo a insistir. El primero que me recomendó ir a una asociación, porque volviendo a lo que decía María Jesús, me dijo que dentro del organismo estatal no lo iba a encontrar, ni de la sanidad. Fue el primero que y él pertenece también está, me parece, en el Príncipe Felipe de Alcalá de Henares como jefe de neurología. Y me mandó a ir porque es donde me decía que iba a encontrar. La encontró mi hija, la pequeña, yo no fui, fue mi hija la pequeña la que lo encontró y entre otras elegir, aunque me pilla un poco extraviado, aquí a Falcontigo actualmente, porque vi que estaban mejor preparados, las otras estaban en un sitio, yo vivo en Leganés. A Falcontigo además que tiene una trayectoria ya muy larga. De más de 20 años. De más de 20 años. María Jesús, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes, ya lo saben, todos los viernes con nosotros, clases de Alzheimer.